Muy buenas noches a todos, Shalom Beazlajá. Continuamos estudiando Surba Mirabanan, un programa de estudio diseñado por Rab Ben-Zion Al-Ghazi, excelente acerca de temas que son actuales frente al halajá tradicional. Estamos en el ciclo de inseminación artificial, ¿sí? Si un apoyo asistido en el embarazo, alágicamente es permitido o no es permitido, ya es la cuarta clase de este ciclo. Hemos aprendido muchísimas cosas y la clase pasada, la clase anterior, quedamos en el tema acerca de si la gota con la que se trabaja para la fertilización demuestra la paternidad. Basta únicamente la gota de semilla para determinar que la paternidad viene del padre y lógicamente nos dimos cuenta que es así. Y segundo, un tema muy interesante, si se presenta en Otzah Serra Levatala, si hay Ashkatat Serra o si hay Serra Levatala, si hay tal vez derramen de simiente en vano, es uno de los problemas que más nos preocupa en el apoyo asistido, en el embarazo asistido, y si hay, por alguna razón también, la destrucción de la semilla, o si viene Otsa, Serra Levatala. Si sale Serra Levatala, si hay semilla que vaya a ser Levatala, y quedamos con el dictamen de Marrano Badia Yosef que nos dice que puesto que el procedimiento no es para que sea Levatala, sino que el procedimiento se hace justamente para apoyar el embarazo de la esposa, dice Marrano Badia Yosef, no consideramos que este procedimiento se considera Otsaat Serra Levatala. Esto no se considera porque no es en vano que está saliendo la semilla para darse el proceso de la inseminación artificial. Entonces, digamos, nos damos cuenta que la Guimara nos trae varias pruebas. Una es el Masejet Sanedrín, de que Hashem apoya el trabajo de la construcción de un ser humano, de la asistencia bajo laboratorio de un ser humano, más aún entendiendo de que aún con toda la asistencia que pueda hacer un ser humano o el apoyo en esta actividad de co-crear, realmente aún la decisión pertenece a Hashem. Pueden ser tratamientos supremamente costosos, una persona pueda someterse a tratamientos que tengan un gran o alto impacto de eficacia o de eficiencia, pero será únicamente la palabra de Hashem la que se determine si vendrá a través de este trabajo asistido, se dará vida y podrá esta familia tener un hijo. Esto, hay varias consideraciones galácticas que hemos visto hoy en nuestro último shiur acerca de este tema de inseminación artificial. Tenemos un que hay una discusión, vamos a mirar cómo resolver esta discusión. Listo, y vamos a dejar tal vez el tiempo para preguntas, comentarios, hacer un resumen acerca de las posiciones, de las posturas que hemos visto y terminaríamos hoy el tema de inseminación artificial. Baruch Hashem, ya para el próximo martes, con la ayuda del cielo, entraremos a un nuevo tema, una nueva temática, y la temática es Alajot de Abelut, todo el apoyo, la consideración que damos a familiares que perdieron seres queridos. ¿Sí? Cómo tratamos, cómo se maneja en la comunidad judía el tema del duelo, las leyes de luto, y obviamente bajo ciertos aspectos que la halajá considera vigentes y que son importantes para nuestra época. Sí, con respecto al Onen, el Abel, eso lo miraremos ya en detalle en el siguiente ciclo. Ya hoy terminamos el ciclo de fertilización in vitro, de ayuda asistida, de inseminación asistida o inseminación artificial. Entonces, tenemos para hoy un que es muy grande. Es la inseminación artificial es igual en términos halárgicos a la fertilización in vitro. ¿Sí? Tendrán las mismas consideraciones, no tienen las mismas consideraciones. ¿Sí? Entonces, primero vamos a definir bien cuáles son estos dos métodos de asistencia en el embarazo.
para que podamos ver si hay algún detalle, algo particular, Bezrat Hashem, que hay que tener en consideración. ¿Listo? Muchas de las reglas citadas más atrás nos dan una señal acerca de la inseminación artificial, esta por sus siglas IUI, frente al IVF, que es la fertilización in vitro. Donde quiera que la fertilización en sí misma toca lugar en un laboratorio, ¿sí? Tendremos que presentarnos o preguntarnos más bien si hay un estatus alágico diferente. Hoy vamos a traer dos pruebas interesantes, tres. Vamos a hablar del Sis Eliezer, vamos a traer el Sefer Pua, un gran material, Baruch Hashem, acerca de qué dicen Poskim acerca de la fertilización in vitro, y obviamente vamos a ver la respuesta de Magan Ovadia Yosef en su libro Yavia Omer, a ver qué consideraciones especiales tienen un tratamiento y el otro tratamiento. La diferencia más grande, en ambos hay un apoyo asistido. Y en ambos estamos hablando que se toma en consideración la semilla del hombre y de la mujer. Es decir, sale parte de la semilla del hombre bajo ciertas condiciones, ciertas especificaciones en cuanto a tiempo, temperatura, en el mejor momento tanto para el hombre como para la mujer, después de haber hecho estudios clínicos de cuál sería la mejor consideración en cada caso y caso. Y tenemos en la inseminación artificial el tema de que sale la semilla del hombre y la inyectamos directamente en la mujer. Pero con respecto al tema de fertilización in vitro, necesitamos tomar la semilla del hombre, ¿sí? Y esta semilla pasa a un laboratorio, donde tenemos consideraciones externas como el almacenamiento, como la supervisión, como el control, la calidad de lo que se deja justamente en estos tubos de ensayo, por así decirlo, en estos elementos que quedan a protección en un laboratorio, igual también de las células o por ejemplo de los óvulos, que muchas damas también dejan a veces en criogénesis, dejan para que quede congelado sus células para Baruch Hashem, tan pronto también mejoren las condiciones, mejoren condiciones de vida o mejoren condiciones que son químicas o de ciencia, de la ciencia con respecto a los desarrollos que se han tenido para que en un futuro pueda esa mamá poder dar a luz. Entonces, el primer contexto solo, la semilla va directamente a donde va a ser el útero que va a percibir la semilla. La fertilización, la inseminación artificial. Lo único que se está haciendo es ayudando a que haya un mayor porcentaje de éxito de que la semilla pueda fecundar el óvulo bajo tiempos y requerimientos y estudios y análisis hechos tanto al hombre como a la mujer. Pero en el segundo hay una condición de laboratorio mucho más específica, donde tal vez tanto el material del hombre como el material de la mujer se dejan en condiciones de laboratorio, donde se dejan condiciones de inspección, de regulación, de calidad, de también obviamente que se dejan bajo estudio y que nos preocupa un poco el tema de la supervisión. Entonces no es lo mismo y si bien ambos procesos intentan ayudar de una forma asistencial a lograr el embarazo de una mujer, obviamente las condiciones son diferentes y obviamente en ambos recordar que así la ciencia haya avanzado muchísimo y que sabemos a través de Mefarshim, a través de la Gemara, como nos dice Masechet Sanedrin también, que Hashem le da al hombre ese poder de co-crear, de crear algo, de asistir en la creación que Ribono Shel Olam hizo sobre el mundo. De todas maneras, la última palabra tiene Hashem. Siempre no podemos dejar eso de un lado, no podemos obviarlo y debemos reconocer que por más tratamiento que una familia haga en este tema, solo bajo la decisión de Hashem, realmente la persona podrá tener hijos. Nos dice la Gemara antes de comenzar que Akadosh Baruj Hu tiene en su mano Shelosha Maftejot, tiene tres llaves. Una es la llave del sustento, de la Parnasá, podríamos decir que la misma llave de las lluvias en el mundo. ¿Listo?
La llave de las lluvias en el mundo. Baruch Hashem. ¿Todos me escuchan bien, por favor? Vamos a ver. Yo, aquí pasó el internet. Sí, bueno, ¿todos escuchan bien? Sí, Rap, sí, Rap. Sí, Rafi, todo se escucha claro. Pasa que a mí no me funcionaba para poner el micrófono, pero sí todo se oye, Rafi. Sí. Vale, muchísimas gracias. Me hacen sentir que no estoy solo dando el shur, que también tengo a alguien al frente, Bezrat Hashem. Muy bien. Ah, qué Entonces, dice la Gemara, Shelusha Maftechot Yesh Akadosh Baruj Hu, tiene 3 llaves, Hashem Yitbaraj. La primera llave del sustento de la lluvia. Solo Hashem decide si llueve o no llueve. Solo Hashem decide si hay sustento o no tiene sustento. Primero. Segunda, la llave Tehiat Ametim, de la resurrección de los muertos. Solo Hashem decide quién se levantará entre los muertos, quién no. La vida la pone Hashem mismo. Nadie más tiene decisiones. Y la tercera llave es la llave del embarazo, de que una mujer pueda quedar embarazada y pueda dar a luz. Lo interesante que nos dice la Gemara, ¿por qué Hashem, o bueno, la Gemara compara a estos elementos como aberturas, a estos elementos como llaves? Pudo haber dicho la Gemara, son 3 cetros, 3 designios de poder, son 3 papeles, son 3 autorizaciones. No, la Gemara lo fijó como 3 llaves, que son puertas que solo Hashem puede abrir, que nadie puede más abrir. Solo de Hashem dependen estas cosas. Y lo interesante que nos dicen los sabios es que Hashem utiliza estas 3 llaves para coordinar, Baruch Hashem, la teshuvah del ser humano. Ahorita que estamos ya a 2 semanas de empezar la época de Tahanunim y Selijot, de súplicas y de perdones, las comunidades de Faradim alrededor del mundo, 40 días antes de Yom Kippur, empiezan un trabajo espiritual. En 2 semanas comenzaremos este trabajo espiritual muy importante de ponernos a cuentas con Hashem, de despertar en nosotros una de las misbot más importantes que tiene la Torah, que es la Teshuvah. Entonces, Hashem, a través de controlar el flujo de caja, de controlar el flujo de la parnasá, eso ayuda a que la persona, Baruch Hashem, ayuda a la persona a que pueda volver en sus buenos caminos, que pueda hacer un acto de Heshbon Nefesh, un examen de conciencia y retornar. Lo mismo, cuando no vemos las lluvias, cuando no vemos las lluvias de nuestros campos, eso nos ayuda a acercarnos a Hashem. Cuando a pesar de todo lo que hacemos para que nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos puedan quedar embarazados, para que puedan tener hijos, ese mensaje, Baruch Hashem, que le da a Kadosh Baruj Hu, a cada pareja en el mundo, sobre todo a cada pareja judía, es un mensaje de que, mira, ponte a cuentas, solo Hashem puede otorgarte el tener bebés, solo Hashem puede lograr, Baruch Hashem, que tu esposa quede embarazada. Y obviamente la llave que más anhelamos y ansiamos, Baruch Hashem, y que esperamos y que nos debemos comportar, Baruch Hashem, como dice el Rambam, a la expectativa de que podamos ser meritorios también a ese regalo que es Tehayam Etim, la resurrección de los muertos. Rambam, cuando codifica los 13 principios de nuestra fe, menciona que Tehayam Etim no es para todo el mundo, ni siquiera para todo judío. Es un principio en el que nosotros creemos y ponemos nuestra emuná y nuestra fe, pero dice Rambam que es algo que te ganas, es un regalo, no es para todos. Si la persona, por ejemplo, Hasbe Shalom, piensa en suicidarse o se suicidó, atentó contra su vida, tal persona no tiene Tehayam Etim, tal persona murió en este mundo y murió en el otro automáticamente. Y así con muchos más ejemplos. Tehayam Etim es un regalo y está para la persona que se esmere B'ezrat Hashem y tenga esa convicción férrea, plena, en que va a haber Tehayam Etim. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que solo de Hashem, Baruch Hashem, tiene esta mafteach, tiene esta llave para que las parejas puedan quedar embarazadas,
para que puedan dar a luz, para que puedan traer niños al mundo, para cumplir con el primer precepto que está en la Torá, Priá Urbiá. Entonces ya podemos ir bajo este esquema de estudio que nos trae Rab Ben-Zion Al-Gazi con respecto al apoyo asistido en el embarazo. ¿Tienes una pregunta, Meir? ¿Quién tiene una pregunta? Yo, Ravi, quería preguntar, cuando Adelante. acaba de decir que solo el hecho de haber pensado una persona en suicidarse, aunque no lo haya hecho, eso ya también la deja fuera de la oportunidad de Tejiyat Ametim. No. Tal vez se malinterpretó. Quizás hizo teshuvah, es la persona en el caso de hacer teshuvah. ¿Sí? Hashem solo tiene en cuenta para que lo tengamos presente. En cuanto a cierto tipo de averot, Hashem tiene en cuenta las averot que son hechas en el mundo de la acción. Es decir, Hashem no va a mirar tus intenciones con respecto a una verdad, sino cuando ejecutas esas intenciones. Sino que nuestros sabios nos dijeron y nos previnieron con respecto a dos situaciones que pueden darse en el corazón y que Hashem nos pedirá cuentas de esas situaciones que se dan en el corazón. Una de ellas es Al tisnach ajija bilbabeja. No odies a tu hermano en tu corazón. ¿Cómo uno puede saber que una persona odia a otra? No ejecuta, quizás la mayoría de los casos no ejecute ese odio o ese rencor hacia una persona, pero si obviamente está en su corazón y llega, digámoslo así, ante el tribunal celestial con ese odio en su corazón, claro que Hashem también se lo computará como algo que pensó hacer y no lo hizo. También nos dicen los sabios, por ejemplo, en el adulterio, ¿sí? De tener tal vez makshavot raot, pensamientos pecaminosos, adulterar con alguien ya, o pensar se quiera estar con una persona que le está prohibida para la persona, Hashem se lo cuenta como también si hubiera sido un hecho en el mundo de la acción. Hashem le cuenta esa intención como si lo hubiera hecho en el mundo de la acción. Y obviamente también, ¿sí? Cuando la persona piensa, no lo hace, pero tiene una idea, makshavot rao, tiene pensamientos malos con respecto a idolatría, y los tiene en la cabeza, a pesar que no se haya hincado, no haya adorado, no haya hecho ningún sacrificio, ningún fetiche del mundo, ningún yeso del mundo, pero lo pensó, lo siente en su corazón, ¿sí? No tiene a Hashem en su corazón, sino que tiene otras deidades, tiene otras cosas, otros poderes, entonces también Hashem se lo cuenta como una verdad a pesar de que no haya estado en el mundo de la acción. ¿Listo? Pero con respecto aquí en el caso de la idea, puede ser que la persona está pasando por un mal momento, pensó en hacerlo, pero Baruch Hashem ya esa idea salió de él, ya no quiso, valoró su vida y esta idea no se le va a tener en cuenta como una transgresión. Solo en estos campos que acabo de hablar, de la idolatría, del adulterio y también con respecto del odio hacia otra persona, Hashem sí los tiene en cuenta tanto las intenciones como las acciones. Pero en la mayoría únicamente son las acciones. ¿Vale, Meir? Toda, Ravi, muy bien explicado, toda en serio, en serio. Perfecto, muy bien. Entonces, Beshem Hashem Nasben Asliach, vamos con la respuesta del Sis Eliezer, con lo que también dice el Sefer Pua. Terminaremos con lo que dice Maran Ovadia Yosef. Nos dice el Sis Eliezer en Shelot Beteshuvot, en el capítulo 15. Primero, es así. En el caso de la inseminación artificial, el esperma del esposo es insertado en el útero de la mujer. Y dado que el objetivo del procedimiento es tener éxito en el embarazo que pueda provenir de este, ¿sí? Puede que este suceda y puede que no suceda. ¿Sí? Y en ningún caso, dice el Eliezer, no se considera Otsaá Serra Levatala del todo. Ya vimos que la prohibición que nos preocupaba es que salga la semilla, se sobreentienda que hay semilla o que salió semilla en vano. Para nada. Porque toda la esperma también va allí al útero de la mujer. Es insertado dentro de su útero y la halajá es la misma como quien
nos dice el Tzitz Eliezer como quien tiene una relación natural con su esposa. Y sabemos que justamente la probabilidad de que tengan un bebé o no tengan un bebé está en las manos de Hashem. Ahora, nos dice el Tzitz Eliezer, pero con respecto a el tema de la fertilización in vitro, el cual se hace a través de un tubo de prueba de estos tubos de laboratorio, si el procedimiento no tiene éxito en la fertilización, no toma lugar, dice acá, emerge el problema que probablemente la semilla del hombre sea derramada como basura, como un desecho. Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora, con respecto a cómo ejecutar la fertilización y cómo liderar los procesos de embarazo y nacimiento a través de esta mitzvah, en ambos casos se considera que se cumple la mitzvah. En el caso de que ambos procedimientos, tanto el que sea la inseminación artificial o la fertilización in vitro, se considera que en ambos casos se cumplió la mitzvah de Pro. Ahora, de todas maneras, siempre tenemos que entender, dice el Tzitz Eliezer, en la inseminación artificial no hay un elemento externo, ¿sí? Pero en la que es in vitro tenemos el caso del tubo de ensayo. Este también lo está causando, ¿sí? Si lo miramos de esta manera en un amplio aspecto, pudiéramos argumentar que la misbah de Prurbu, tal como se prescribe en la Torah para lo que es fertilización in vitro, no se cumplió del todo. Basado en lo que en nuestras palabras, tal como están aquí, dice el Tzitz Eliezer, en mi humilde opinión, la halajá es que uno no debería permitir fertilización in vitro, que no se haga a través de un tubo de ensayo. O sea, para el Tzitz Eliezer únicamente el embarazo asistido sería inseminación artificial, pero no a través de laboratorio. No se podría. Esto basado en el tema de que no se cumpliría prior vía, basado en el tema de que puede haber ashjahat, ¿sí? Como muerte de la semilla, ¿sí? A propósito, porque hubo parte de la semilla que no se utilizó, se fue. ¿Listo? ¿Hay otra pregunta, Meir? ¿Levantaste la mano? No, Rabbi, lo siento, se quedó levantada. Total. Bueno, no te preocupes. Igual, el que quiera preguntar también, adelante. Esto, Baruch Hashem. Recordar que estamos haciendo este shiur para la verja, la aslajá de Yossi Romero y familia. Que Akadosh Baruj Hu les conceda machshavot, besorot tobot, besorot beniflagot. Nos dice el Sefer Puah. Nos dice, Rob Rubam Shel Pesuke Dorenu. Muchos de los poskim contemporáneos de nuestros días, Matirim Apriya Hutz Gufit Ben Ish Leishto. Muchos de los poskim contemporáneos permiten que se hagan este tipo de procedimientos con el fin de que el hombre complete la mitzvah de prior vía junto con su esposa, bajo la condición, ¿sí?, de que la pareja no tiene facilidad para tener hijos. Volvemos al tema, por ejemplo, de las cirugías estéticas. Había una condición importante, hay una condición que nos dicen los sabios, que para que se dé una cirugía estética debe presentarse dos. El doctor debe tener permiso de curar, y el doctor también debe tener permiso de hacer daño. ¿Sí? Para, por ejemplo, una cirugía, no en todos los casos hay permiso de curar y no en todos los casos hay permiso de hacer daño. Cuando nos decía la halajá de que hay permiso de curar? Cuando la persona está enferma. En este caso, una familia que tiene dificultades para quedar embarazada, nos dice el Sefer Puah, sobre esa persona si habría la salvedad de que podamos, Baruch Hashem, apoyar a que haya un proceso de embarazo asistido. Pero en el caso, por ejemplo, una esposa, ¿sí?, junto con su esposo, pueden tener hijos
ambos son fértiles, pero por alguna razón, por ejemplo, no quieren dañar el cuerpo de la esposa, Barminan, que haya personas que piensen así, ¿sí? Y quieren, por ejemplo, tenerlo en el vientre de otra mujer o cosas así, ya como el mundo piensa en banalidades y en cosas sin sentido, y hacen un proceso cuando ambos podían, ¿sí? Realmente concebir de una forma natural, seguro que ahí no está permitido. Ahora nos dice el Sefer Puah. Esto está en el Helek Bet, Amud 342. Otra condición es que debe haber una supervisión alágica completa y escrupulosa acerca de la semilla del esposo, que no sea cambiada con ninguna otra. Vimos un ejemplo en el anterior Shur, ¿sí? Lamentable en Estados Unidos y seguramente en muchos lugares se está pensando de que no hay un control realmente de que este esperma justamente es de este señor o que este bebé realmente vino de tal este esperma o de tal otro esperma y hay combinación de espermas en cierto tipo de laboratorios o que nos preocupa mucho Ashkahat Serra, cuando se mata la semilla, cuando se vierte la semilla en vano, cuando se destruye, por ejemplo, de los tubos de ensayo de muestras o pruebas que no fueron calificadas como aptas para hacer el proceso, se destruyen. Si se destruyen es como cerrar la batalla. Entonces, nos preocupan esas dos cosas. Entonces, tiene que haber una supervisión completa, dice el Sefer Puah. Y dice, los embriones de una pareja que justamente no retornen a diferentes mujeres. Nos preocupa mucho en fertilización in vitro. Ahora nos dice, aparte de esto, también hay una sensitividad, ¿sí? Ética a todo el procedimiento, al proceso entero, de dirigirlo bajo una guía certera de supervisión en orden de prevenir cualquier deterioro moral o sensitivo en la vida de la pareja, en la vida de la sociedad. Tiene que ser con altos estándares de calidad de supervisión y cuando estamos hablando de supervisión, no es supervisión de las personas, del mundo, de las políticas públicas, de la supervisión del Estado, de la supervisión del país, no. Estamos hablando que supervisión rabínica, que estos estamentos, que estos laboratorios cuenten con supervisión rabínica. Si no hay una supervisión rabínica, según el Sefer Puah, nos estamos dando cuenta que un judío no podría hacerse un proceso de inseminación artificial in vitro. In vitro no podría, si la misma compañía no tiene una supervisión rabínica. No estamos hablando de que la pareja ya tiene o cuenta con un rabino que los está asesorando en el proceso. No, en este caso es el laboratorio que ejecuta el proceso, debe tener supervisión rabínica, tal cual como cualquier cadena de kasherut, de garantizar, por ejemplo, que alimentos son aptos, porque justamente van mashgihim, van supervisores a las fábricas para comprobar que lo que dicen tener de cómo se hace un producto, esos mismos ingredientes son con los que se hace un producto, esos ingredientes, la planta, la producción y todo cumplen los más amplios y requeridos aspectos conforme a la halajá, así también tendría que ser en el tema de un laboratorio que se dedique a esto. ¿Listo? Hay una pregunta, dicen acá, ¿se le pagan a una mujer para gestar el bebé de una pareja que no puede tener hijos? ¿Se puede o no se puede? Qué bonita pregunta. Entonces, sí se puede. O sea, la respuesta general es sí. Pero este procedimiento tiene que darse bajo un acompañamiento, tanto de un acompañamiento rabínico y también una institución que esté avalada también por grandes jajamín, por grandes rabanim. Ahora, se puede tanto en el caso de que esta mujer sea judía o en el caso que la mujer no sea judía.
no hay ningún problema. Solo conforme a lo que hablamos al principio, cuando estábamos hablando en los preliminares de esta temática de la fertilización o apoyos asistidos de embarazo, tenemos un tema, al menos en el judaísmo, de si el niño nace judío o no nace judío. Si es una mujer que no es judía, que no es judía, y ella presta el vientre, un alquiler de vientre para este tema, entonces, número uno, en tema de lo que es legal, en tema de lo que es alágicamente correcto, legalmente correcto, hay que prestar todas las mejores condiciones y garantías, tanto a quien es la madre, lo que hace la madre biológica, y las garantías que ella tendrá de este contrato que se ejecute con ella, también como las garantías de la pareja Yehudí que quiere someterse a un procedimiento así. O sea, tiene que tener un soporte legal establecido, que el país donde se haga sea permitido, que tenga las condiciones legales para hacer un contrato y un desarrollo de esta magnitud. Segundo, que tenga la supervisión rabínica esta pareja y tenga también, obviamente, donde se hace el procedimiento, toda una supervisión rabínica al respecto de lo que es el procedimiento. Y tercero, en el caso de que, por ejemplo, es una mujer que no es judía, lo que se procede a hacer es que tan pronto nazca el bebé, que va a ser justamente para esta familia judí, el niño en ese momento no tiene carácter de judío, porque vino de un vientre que es materno, del vientre materno que es de una mamá que no es judía. Entonces, como no es judío por vientre, el niño tiene que pasar por un proceso también de inmersión en la migbe. Al niño se le sumerge en la migbe, ¿sí? Y tiene las condiciones, casi las mismas condiciones, no voy a decir legales, pero sí, es decir, las condiciones alágicas de que es el mismo procedimiento que tomamos para cuando un niño es adoptado. La adopción también es un procedimiento que, digamos, en la Torá está permitido. De hecho, una gran segulá para familias que no pueden concebir, que no pueden tener hijos. Explicaba mi jajam, Rab Meir Schwetz, que también la segulá es dedícate a ayudar a apoyar a un niño. Apoya a un niño en una yeshiva, apoya a un niño en un majón, adopta a un niño, vive con un niño. Eso te da méritos para que Hashem aumente el rahamim, la clemencia, la misericordia y quizás puedas también quedar embarazado una familia, una pareja y puedan concebir un bebé. Entonces la adopción es alágicamente totalmente permitida. Lo único, otra vez, hay que hacerlo bajo supervisión rabínica, bajo consejo del rabino de esta familia y obviamente mirar conocer los papás de quienes vendrían también ese proceso de adopción. Esto con respecto a la adopción. Con respecto a subrogar el vientre, también se permite, pero como estoy señalando, bajo las condiciones legales que se necesitan, el cuerpo legal que se necesita, bajo las condiciones también alágicas que necesita que se protejan los derechos de la familia y los derechos obviamente también alágicos de la señora que prestaba el vientre y también obviamente el tema de que entre en la migbe este bebé, Baruch Hashem, bajo las condiciones también que se hace, que son normales de un proceso de conversión para un niño menor de Bardaat. Tienen el mismo estatus, puede crecer con la familia, puede cumplir Torah, judaísmo, demás, todo, y se le cuenta Baruch Hashem como si hubiera sido un niño que nace dentro de Israel. Entenderán que por estos procedimientos, tal como se hacen y que se hacen para la familia, sí se maneja mucho siniud, mucho decoro, no es algo que la gente está pregonando, no es algo que la gente está diciendo, ay, yo voy a hacerme un proceso de apoyo asistido de embarazo y demás, no, es algo que se mira con mucho tacto, con mucho cuidado, con mucho siniud y bajo los canales que se manejan en la Torah para que se pueda hacer un proceso bien. ¿Sí? No es, ejemplo, que tal vez también esto se malinterpreta y no es así. No existe tal cosa, por ejemplo, un hombre de un hogar habla por debajo de cuerda con una persona diciéndole que quiere que le ayude, por ejemplo, a que
sea ese vientre o alquilar ese vientre de esta señora, que sea solo como un trato verbal entre ellos, no existe tal cosa en el judaísmo, y llegar a algún tipo de acuerdo entre ellos. Esto no se ve bien así dentro de la Torá, hay que hablarlo, justamente tiene que estar de acuerdo la familia, la esposa, el esposo, tiene que haber una intermediación rabínica también, y que todas las partes involucradas que se den dentro del proceso tengan las garantías tanto legales como alágicas para que todo se pueda llevar con decoro. ¿Listo? Si se permite, como ya vimos, también se da la paternidad. Una de las preguntas que más nos sostenían en las anteriores shurim sobre este tema es si solo se puede fijar la identidad del padre únicamente por el tema de la semilla, que solo está la semilla del padre. Y sí, alágicamente así se coincide. Entonces siempre será el niño de esto, el niño justamente de del papá. Hay procesos, también tienen que saber más complicados, donde a veces lo que está mal en el proceso de fertilización no es como tal las células de la mamá. Las células sí pueden estar bien, lo que son los ovarios pueden estar bien, ¿sí? Lo que quizás está mal es el útero. Entonces hay procesos, no todos los procesos son iguales. Ante la medicina los procesos cambian y hay circunstancias donde también incluso la célula, parte de lo que corresponde a las células o el aparato de la mujer, por así decirlo, si la semilla de la mujer, para que me entiendan, también va dentro del mismo ejercicio y el proceso también para poder engendrar al bebé, solo que se busca un útero que sí funcione en este caso. Entonces, no todos los procesos son iguales, hay unos más complejos que otros, pero la halajá sí lo permite, ¿vale? Entonces, sí se puede hacer, pero tiene condiciones de peso y tiene que siempre haber una supervisión. Vamos a terminar con la opinión de Marrano Badia Yosef. ¿Qué dice Marrano Badia Yosef? Vemos que el Cis Eliezer dice que fertilización, inseminación artificial, sí, pero que in vitro no. El Sefer Pura dice, ambos se permitirían, pero toca tener cuidado y tiene que haber una supervisión minuciosa para que se dé in vitro. O sea, no solo es el rabino de cabecera de la familia, sino que también la institución tiene que tener una supervisión. Shelot Teshuvot ya vio Omer, Helejet, en la parte 8, en Eben Ezer, Simán Kaf Aleph, dice: la conclusión alágica concerniente al tubo de ensayo, a un bebé tubo de ensayo, es que es la misma y su estatus es equivalente, a la cual los ajaronín permitieron la inseminación dentro del útero de la mujer usando la semilla del hombre, cuando esto es imposible de que una mujer pudiera quedar embarazada de otra forma natural. Entonces, conforme Marrano Badia Yosef dice también, ambas son permitidas. In vitro tiene la misma calidad, por así decirlo, alágica que la inseminación artificial normal. Ahora, pero esto es siempre y cuando la mujer no pueda quedar embarazada bajo la forma natural. Pero uno debe ser cuidadoso, dice Marrano Badia Yosef, ¿sí? Dice así, que Shai, Ebshar, Beshum Panim, Leisha, Teknas, Leorim, Beofanajar. Hay que tener mucho cuidado de que se dé la supervisión y asegurar que justamente es el esperma del esposo el que entró en la mujer y no ningún otro tipo de semilla que no sea la de su esposo o que se haya dado un cambio de esta semilla. Si nosotros vemos y distinguimos lo que está escrito entre lo que es fertilización in vitro y inseminación artificial, en nuestro caso, ¿sí? Si hubiera algo que estaría prohibido, dice Marrano Badia Yosef, es la que es in vitro. ¿Sí? Pero, dice Marrano Badia Yosef, pero si se encuentran bases apropiadas para poder distinguir en una institución confiable, seria, supervisada, recomendada por Jajamim,
donde realmente no pueda haber ningún tipo de duda y se puedan distinguir claramente entre ambos procesos y entre diferentes procesos que esté atendiendo, por ejemplo, cada laboratorio, entonces sí podría haber el permiso de la Torá para hacerlo. Dice Magan Obadia Yosef para terminar, dejar Kach Shamati. Después de esto yo escuché Shehen Itiru Kema Gedolim Bedurenu, que muchos Gedolim de nuestra generación dieron el permiso para hacerlo. Pero obviamente lo que nos preocupa es la supervisión. Para resumir, estos últimos dos puntos que son muy importantes. Ayot Serra Levatalá, el Shulchan Aruch dice que derramar la semilla es una de las transgresiones más grandes de la Torah. El libre Malkiel dice que inseminación artificial está prohibido justamente por esta razón, porque el esperma no entrará completo justamente en la cavidad de la mujer. Y Rod Moshe, Rabbi Moshe Feinstein dice que inseminación artificial no se considera levatalá desde que se está usando para concebir a un niño, entonces no hay problema. Y el Sefer Torah trae muchos poskim que permiten la reproducción asistida y no lo consideran un proceso que viole la prohibición de Otzaat Serra Levatalá. En adición, muchos de los hechos muchas de las formas como se hacen ya han cambiado y con respecto a lo que conciernen a los poskim, no hay aquellos que se opongan, es una minoría y no hay problema, digamos, no hay situaciones problemáticas hoy por hoy, dice el Sefer Pua, que generen que haya un majloque de discusión con respecto a aquellos que permiten. Y con respecto a utilizar inseminación artificial hoy por hoy o fertilización in vitro, el CISA Eliezer dice que se puede, no hay problema. ¿Sí? Shalom, queridos, me escribía Rabbi Benjamin, dice que se le apagó el celular, que es todo por hoy y que gracias por escuchar. Ok, gracias. תודה רבה.
ليتغطى على حيلته. ليتراوت حبيبي، ليتراوت.
Está grabando.